Hola nuevamente compañeros que siguen el curso de programación orientada a objetos en Java. El día de hoy voy a compartirles algunos conceptos básicos de fundamentos de programación. En este video van a ver cómo crear una variable, qué es una variable y para qué nos sirven las variables. En este la primera parte de dos, lo primero es la declaración de variables y tipos de variables. ¿Qué es una variable y para qué nos sirve una variable? Una variable es el nombre dado a una ubicación en memoria. Es decir, esos conceptos que ustedes han visto, bueno, quiero imaginar que han visto en C++, del conceptos de memoria, de reserva de memoria, también se utilizan en Java. Sin embargo, como es un lenguaje de alto nivel, nosotros no vemos eso como tal. Entonces, esa es una de las facilidades que nos da el lenguaje Java. Como tal, es la unidad básica de almacenamiento en un programa y es el valor almacenado de una variable donde se puede cambiar durante la ejecución de un programa. ¿Cómo declarar una variable en Java? Si se dan cuenta, en el concepto nosotros tenemos un espacio, una reserva de memoria. Es decir, que cada vez que declaramos una variable en nuestro programa o nuestra clase, estamos consumiendo la memoria RAM de nuestro sistema, de nuestra computadora. Ok, entonces la estructura que tiene como tal una declaración, primero llevamos el tipo de dato que viene siendo entero, doble, flotante, incluso de tipo cadena o tipo carácter. Entonces, más adelante les voy a explicar qué tipos de variables hay y cómo funcionan. Ok, luego, después de tener la declaración de tipo de dato, procedemos a escribir el nombre de la variable. En este caso la tenemos en inglés y significa edad. Esto es igual a 28, que por su parte significa el valor. El valor como tal viene siendo la cantidad que le asignamos a nuestro nombre de variable. Ok, ¿cuál es el cuerpo de una variable? Lo que les habíamos mencionado antes. Nos dice que lleva un tipo de dato, un nombre donde se puede almacenar. Es decir, nosotros como tal tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos int, tenemos una cadena, no voy a ponerle al int un valor que venga siendo entero o de número a una cadena, y viceversa, a una cadena no le voy a meter un valor entero. Más adelante en el sistema o en nuestro IDE les voy a enseñar cómo hacer esto. Okay. El nombre de la variable es el nombre que se le da a la variable. Obviamente tiene que tener sentido. Por ejemplo, si yo estoy usando o estoy programando una tienda, yo como tal tengo que darle sentido a mis variables. Si yo voy a tener una lista de productos, no la voy a guardar en la lista de totales, o sea, del total de lo que estoy vendiendo, del dinero, sino tengo que tenerlo en una variable que tenga el nombre, por ejemplo, productos. Y otra variable es el valor. El valor inicial almacenado en una variable. Esto es lo que al principio, cuando instancias o declaras una variable, tienes que asignarle un valor. Normalmente el lenguaje Java te pide iniciarlo. Ok, como buenas prácticas hay algunas cosas que no sabemos y yo lo entiendo. Al momento de iniciar no está muy claro, por así mencionarlo. Cuando vayamos a dar un nombre a una variable, debemos de tener en cuenta una serie de normas. No podemos definir el nombre de una variable y, como les había mencionado, a algo que no tenga sentido o solo porque me dio la gana le puse así. Sí podría ser, pero no es una buena práctica. Ok, los identificadores son secuencias de texto Unicode sensibles a mayúsculas, cuyo primer carácter solo pueden ser una letra, un número, un símbolo, dólar o subrayado. Sí es cierto que, por ejemplo, el dólar no es utilizado por convención, es decir, en realidad no lo necesitamos. Esto en PHP sí lo hacemos. Si alguien ha programado en PHP se va a dar cuenta que normalmente utilizamos el signo de dólar iniciando. Otro tip: es recomendable que los nombres de los identificadores sean legibles y no acrónimos que no podamos leer.
de tal manera que a la hora de verlo se autodocumentes por sí mismo. Es decir, si yo voy a poner partes de un carro, todas las variables que tengan que ver en la clase de partes del carro tienen que tener que ver con un carro. Entonces ahí nosotros solos estamos documentando nuestra clase y de a simple vista tú ya puedes saber qué variable se utiliza para cada cosa. Estos identificadores nunca pueden coincidir con palabras reservadas. Las palabras reservadas son las que trae el sistema por defecto. Por ejemplo, system, por ejemplo, string, por ejemplo, class, que son palabras que el sistema utiliza para que pueda funcionar correctamente. Entonces, nuestros identificadores o nuestras variables no tienen que tener el mismo nombre. Obviamente, sí se puede utilizar una parte, por ejemplo, system carro, que a lo mejor hace referencia al sistema del carro, pero no está haciendo el system de lo que tiene nuestro lenguaje de programación en nuestro IDE. Algunas reglas no escritas para que sean asumidas por convención son: los identificadores se escriben en minúsculas, y si son dos o más palabras, el inicio de cada 7 palabras se escribe en mayúsculas. Es decir, nombre, persona. Entonces, traten de hacer las declaraciones de esa manera. Normalmente, si nosotros tenemos una constante que no va a cambiar, y más adelante van a ver el tipo de variables, las podemos poner en mayúsculas para que también podamos distinguir cuáles son las que son variables y nunca cambian el valor. Entonces a esto se le llama cómo hacer las buenas prácticas para poner nombres de las variables. Se dan cuenta, lo más importante es el nombre de la persona, como vayamos a definir una variable que en absoluto puede cambiar, y algo una variable estática o que nunca va a cambiar, o sea, constante, la ponemos en letras mayúsculas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que puedan proceder. Estos son algunos de los ejemplos de las variables. Si se dan cuenta, todos son simples. Número hace referencia a un 2, cadena hace referencia a un hola, decimal hace referencia a un número con decimal, y flag que hace referencia a una bandera que nos dice true, que en realidad es verdadero. Ok, esto como tal, existen más, pero son los 4 principales que les voy a mostrar por el momento. Ok, ahora pasamos a otro tema que es muy importante, se llaman tipos de variables. Los tipos de variables como tal podemos encontrar en varias formas. Uno de ellos es variable de distancia o campos no estáticos. Estas variables están definidas dentro de un objeto que no tienen modificadores estáticos, es decir, que no llevan el modificador estático. Suele llevar un modificador de visibilidad, es decir, que nos sirve para distinguir de qué manera se va a representar dentro de mi proyecto: public, private y protected. Esto se define al principio y más adelante podemos ver esto. No se preocupen si no entienden algún concepto. Más adelante en nuestro curso, en este curso es necesario que vean todos los videos para que también vayan entendiendo cada situación. Entonces, tenemos por ejemplo una clase que llamamos triángulo. Tenemos dos variables, una private long de la base y private long de altura. Si se dan cuenta, aquí nos está tomando dos variables de tipo long. ¿Por qué utiliza long? Porque a lo mejor y puede que nuestro entero sea de mayor longitud. Cabe mencionar que estos tipos de variables son muy importantes. Ok. Bueno. Ahora, ya vimos los campos no estáticos y ahora vamos a ver los campos estáticos. Las variables de clase como tal son aquellas variables que están precedidas de modificador estático. Esto indica que solo hay una instancia de dicha variable. Es decir, aunque tengamos n objetos de la clase, la variable estática solo se instancia una vez. Ok, si se dan cuenta, al principio yo tengo un modificador llamado static. Eso quiere decir que va a ser estático y solo se va a instanciar una vez, es decir, solo se va a instanciar en esta clase. No se va a poder instanciar en otra clase, a menos que tenga el public, pero sin el static. Entonces hay que ver una serie de cuestiones en la cual debes organizar el código para que no tengas problemas al instanciar o declarar variables de este tipo. En este caso tenemos un static lados de 3, con valor 3.
Si además queremos que el valor no pueda cambiar, nunca lo definiremos como final. Es decir, si por ejemplo nosotros ya tenemos instanciado la clase y no se va a poder instanciar en ninguna otra clase, ahora bien, en nuestra clase podemos hacer que sea de un valor final, o es decir, que nunca va a cambiar. Por ejemplo, ustedes saben que pi es igual a 3.14, 15 y 9, 3 y etcétera, ¿no? Pero si nosotros queremos definir un variable que sea únicamente constante, esta es la manera. Primero ponemos nuestra palabra reservada final, luego nuestro modificador estático y nuestro tipo de variable, el nombre de la variable y el valor de nuestra variable, que sea igual al valor de nuestra variable. Esto debe tener sentido igual. Si se dan cuenta, pi es algo que muchos conocemos en matemáticas y por lo tanto sí es válida nuestra declaración. Ok, y por último tenemos las variables locales. Estas variables locales se pueden, por así decirlo, son instanciables, pero son temporales. Es decir, a lo mejor lo utilizo para un gato y ahí lo dejo de utilizar. Pero se distinguen porque estas variables se instancian, ya que no llevan modificadores de visibilidad. Es decir, no necesitamos poner ningún modificador, únicamente son variables que utilizamos y que ya son parte del código. No pueden ser accedidas desde otra parte del código. Ahora vamos a pasar a nuestro ID. Ahí vamos a abrir nuestro proyecto que teníamos, mi primer proyecto en Java. Y a partir de ahí vamos a ver que tenemos un proyecto. A esto lo vamos a cerrar. Si tienes abierto el otro proyecto que se llama mi segundo proyecto, también se agarra. Vamos a ir a crear una nueva clase. Esta clase le vamos a llamar como le llamamos a nuestra primera instancia, que se llama variables de instancia. Perdón, variables de instancia. Si no alcanzan a ver el video, espero que tengan una buena resolución. Ok, variables de instancia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a hacer nuestro ejemplo. Dice que tenemos en clase triángulo base por altura. Ok, aquí vamos a explicar brevemente qué es cada cosa. Public, como tal, es una variable pública. Ok. Y esta se puede obtener desde cualquier lado. ¿Qué pasa si yo como tal no inicio mi variable? Me manda el ID, nos dice que nosotros escondamos esa variable porque no estamos inicializando, es decir, carece de valor. Ok. También existen variables privadas. Y por último, protected. Ok. Este tipo de variables como tal, pues la mayoría necesita ser instanciada, o perdón, inicializada. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo quiero utilizar otra clase, la abreviación hago referencia a variables de instancia. Entonces esto es válido, pero no es recomendable y por lo tanto no lo hagan. Yo lo estoy haciendo para que vean el ejemplo, ¿no? En realidad no lo hagan, es una mala práctica y de preferencia espero que no lo tengan en mente, ¿no? Si se dan cuenta, yo puedo llamar a las variables de instancia, le puedo hacer un BI,
pero al momento de pedir me dice que no tengo nada. Uy. ¿Por qué creen que no se pueda? Porque no existe ningún método. Entonces, como tal, no podemos acceder a nada de allí, ¿no? Ok. Entonces, si se da cuenta, ninguna de las variables puede ser accedida desde otra clase. Entonces, ¿cuál es el deber ser de esto? Que todos son, por así decirlo, clases o instancias que podemos utilizar dentro de esta variable. Ok, dentro de esta clase, perdón. Okay. ¿Cuáles tipos de variables existen? Bueno, existen, pues a lo mejor, no sé si desconozca, pero las más usadas vienen siendo int, double, float, string. Si hay alguno que me hizo falta, pueden comentarlo en el debajo para que también podamos saber. Y existen otras como object, ¿no? Ok, vamos a poner los nombres. Ok, estos son los tipos de variables que se conocen. Y también es necesario que ustedes vean pues cómo es que podamos utilizarlos. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Ok, continuando en el tema que teníamos anteriormente, esto es lo que normalmente nos lleva, ¿no? Entonces, los campos no son estáticos y por lo tanto no podemos verlos en otra clase. Y también recalcar los tipos de variable. Entonces, una vez ya teniendo todo esto, ya podemos pasar a nuestro segundo. Estas son nuestras variables de instancia y vamos a hacer una nueva clase con el nombre de variables de clase. Yo le voy a poner variables clase. Le voy a dar finalizar y voy a copiarlo de adentro. Va a ser prácticamente lo mismo, nada más que vamos a hacer otro ejemplo. En esta ocasión vamos a poner el static y vamos a hacer también nuestra otra clase. Vamos a instanciar variables clase y sobre esto vamos a pedir y tampoco nos deja. Entonces, si se da cuenta, no podemos hacer nada realmente desde aquí, a menos que, a ver, tampoco podemos llamarla pública para que únicamente podemos utilizar la clase embebida dentro de este archivo.
Ok, cabe recalcar que el nombre tiene que ser igual, acuérdense. Bueno, ahora, ¿cuáles son las variables de clase? Estas son las variables de clase, normalmente no llevan y si lleva final. Es porque el valor nunca va a cambiar. Entonces, prácticamente estas son las variables de clase que podemos tener. Todas son de tiempo entero. Y hasta ahorita sería todo. Y por último, vamos a utilizar las variables locales. Y estas variables locales son estas. Ok, ya tenemos preparado todas nuestras variables, las variables instancia, las variables clase, las variables locales. Y más adelante, en nuestra segunda parte, vamos a ver cómo utilizarlas. Espero que sí se queden en el siguiente video. Y por favor no dejen de seguir la página de IEEE en nuestro Facebook. Y bueno, nos vemos.